Hola, ¿qué tal? Soy el fisioterapeuta Yair Inga y hoy vamos a desarrollar la clase de TENS. Durante nuestros estudios hemos utilizado todos un TENS portátil y como siempre digo, ¿quién no se ha comprado el típico kit de fisioterapia en el que vamos a tener, tras ser estudiantes, un kit utilizando un equipo de electroterapia portátil como puede ser un TENS que muchas veces viene combinado con un EMS? Entonces, el objetivo de hoy y el objetivo de ahora es poder establecer las bases de este tipo de intervención en electroterapia. Primero nos toca definir qué es el TENS. Al TENS lo vamos a definir como una estimulación eléctrica nerviosa transcutánea y lo vamos a utilizar en la mayoría de casos para disminuir el dolor. No quiere decir que es el único objetivo del TENS. El TENS puede hacer más cosas, pero su principal trabajo, su principal utilidad es para disminuir el dolor. Para ello vamos a tener distintos parámetros en el TENS. El primer parámetro que vamos a tener con el TENS es la forma de onda, en el cual vamos a tener bifásico simétrico y bifásico asimétrico. En la actualidad, muchos de los TENS vienen de distintas formas, sin preferencia alguna. La ventaja que podemos tener con un bifásico simétrico es que no nos tenemos que preocupar del color de los electrodos porque la polaridad termina cambiando al ser compensado. Pero cuando nosotros tenemos un bifásico asimétrico, tenemos un pequeño efecto galvánico controlado por el fisioterapeuta. Este efecto galvánico va a ser importante controlarlo con el color de los electrodos, que es motivo de uno de los videos que ya venimos publicando. Entonces, lo que vamos a tener como resumen es que el electrodo de color rojo, al tener una carga positiva, lo que va a hacer es repeler todo lo que sea de carga positiva y, por ejemplo, con carga positiva viene la sangre al estar cargada de hierro y el hierro tiene carga positiva. Por ende, al ser no compensado, vamos a utilizar este pequeño efecto galvánico en beneficio del fisioterapeuta. Luego de ello, el siguiente parámetro que vamos a tener es la frecuencia. La frecuencia va a significar la cantidad de impulsos o la cantidad de pulsos de corriente que vamos a utilizar durante un segundo. Cuando hablamos de frecuencia, la unidad de medida de la frecuencia va a ser el hertz y el hertz me va a determinar la cantidad de pulsos que se van a utilizar en un segundo. Esta frecuencia, al estar el TENS desarrollado en la gama de baja frecuencia, bien, la frecuencia va a estar entre 1 Hz y aprox 150 Hz. Va a depender del equipo que tú tengas. Vas a tener algunos equipos que lleguen a 120, otros a 150 o 200. Va a depender del equipo que tengas. Entonces, esta frecuencia la vamos a utilizar también a nuestro favor de acuerdo a lo que necesitemos usar en el TENS. Por ejemplo, si nosotros utilizamos una frecuencia baja, el estímulo que va a sentir el paciente van a ser como hincones y van a ser relativamente desagradables. Ahora, podemos utilizar frecuencias altas en el cual el estímulo va a ser como un hormigueo y este hormigueo se vuelve agradable para el paciente. Entonces, tenemos como conclusión que la frecuencia, cuando la colocamos más bajo, se vuelve un estímulo desagradable y cuando vamos aumentando la frecuencia se vuelve un estímulo agradable. Y esto lo vamos a utilizar cuando hablemos de las modalidades. El siguiente parámetro es el ancho de pulso, que determina el periodo de duración de cada uno de los impulsos. Cuando hablamos de ancho de pulso, la unidad de medida que vamos a utilizar son los microsegundos. Y esto porque el ancho de pulso va a ser determinado por el tiempo que va a durar cada uno de los impulsos determinados por la frecuencia. Entonces, su unidad de medida va a tener que estar establecido en microsegundos. Los valores más bajos van a ser más agradables para el paciente. Mientras nosotros aumentemos el ancho de pulso, se vuelve más desagradable.
Ahora, los valores que vamos a obtener en el ancho de pulso van a ir desde 50 hasta 300 aproximadamente. Todo esto es un aproximado porque de acuerdo al equipo que puedas tener, puedes tener distintos valores. Entonces, si colocamos valores como 50 microsegundos, la sensación es agradable, mientras si colocamos 300 microsegundos, la sensación va a ser más desagradable. El siguiente parámetro va a ser la intensidad. Ahora, la intensidad en el TENS va a tener como unidad de medida el miliamperio y esto es lo que vamos a regular para que se pueda sentir más fuerte o más suave la corriente. Ahora, la intensidad no puede tener rangos específicos y la vamos a medir en umbrales. ¿Y por qué digo que no puede tener rangos específicos? Porque cada paciente tiene un umbral distinto, es decir, lo que es fuerte para mí no necesariamente va a ser fuerte para mi paciente y viceversa. Entonces, como no se puede tener rangos específicos de valores de intensidad, la intensidad la vamos a dividir en umbrales. Los valores de umbrales van a ser, el primero va a ser un umbral sensitivo, el segundo umbral es un umbral motor y el tercer umbral va a ser un umbral doloroso máximo. En el umbral sensitivo tenemos como característica que va a ser cuando el paciente tiene la sensación de la corriente y llegamos exactamente al punto previo a percibir una contracción muscular. Si nosotros ya percibimos, elevando la intensidad, una contracción muscular, automáticamente estaríamos pasando al umbral motor. Entonces, para quedarnos con un umbral sensitivo, lo que hacemos es llegar al límite previo a evidenciar una contracción muscular y allí estaríamos en un umbral sensitivo. Lo siguiente que podemos tener es un umbral motor. En un umbral motor ya evidenciamos una contracción muscular y vamos a llegar hasta antes de iniciar cualquier tipo de dolor. En ese rango se maneja el umbral motor. Y el último umbral es el umbral doloroso, donde entramos ya a la sensación de fastidio, a la sensación desagradable, hasta llegar al dolor máximo. Entonces, esos van a ser los tres umbrales a los que vamos a trabajar. Y cada uno de los tipos de TENS van a utilizar un umbral distinto. Entonces, venimos acostumbrados, o tal vez mal acostumbrados, a que creemos que todos los tipos de electroterapia los tenemos que manejar en un umbral tolerancia, en un umbral máximo. Y siempre le decimos a los pacientes, vamos a llegar hasta el punto máximo que puedas tolerar y allí vamos a dejar la corriente. Pero no necesariamente tenemos que utilizar ese umbral máximo. En algunas situaciones, la corriente nos exige únicamente llegar hasta un umbral sensitivo o un umbral motor y tenemos que tener cuidado con ello. El siguiente parámetro que vamos a tener en el TENS es el parámetro tiempo y este parámetro tiempo va a ser utilizado de distinta forma según la modalidad de TENS que estemos utilizando. Estos valores van a ser dados cuando desarrollemos cada una de las modalidades. Lo siguiente a desarrollar van a ser los tipos de TENS en el que vamos a describir cada uno de los parámetros que venimos mencionando. En primer lugar, el primer tipo que vamos a tener es el TENS convencional. Es el TENS típico, el que más utilizamos. En este TENS convencional, lo primero que vamos a tener es que vamos a utilizar una frecuencia alta. ¿Por qué una frecuencia alta? Porque el estímulo tiene que ser agradable para el paciente. Entonces, la frecuencia que vamos a utilizar se va a mover entre 120 Hz y 150 Hz de acuerdo al equipo que vas a tener. El siguiente parámetro que vamos a utilizar va a ser el ancho de pulso y el ancho de pulso va a ser bajo porque seguimos respetando la regla que tiene que ser adecuado y agradable para el paciente. Entonces este ancho de pulso bajo va a ser entre 50 y 60 microsegundos según los valores que te permita colocar tu electroportátil. El siguiente parámetro va a ser la intensidad. Y en la intensidad vamos a colocar el TENS en un umbral sensitivo, lo que quiere decir que únicamente vamos a percibir la corriente pero no llegar hasta la contracción muscular. Y el tiempo que necesitemos para aplicar un TENS convencional va a ser un tiempo prolongado y va a ser entre 30 a 60 minutos. Lo que vamos a desarrollar con todos estos parámetros del TENS convencional es una modulación en la percepción del dolor
a través de la teoría de la compuerta, que gracias a los estímulos de presión y vibración van a modular, es decir, van a generar que el sistema nervioso no perciba de tal manera el dolor y generarme una ventana de trabajo para poder desarrollar algunos movimientos sin dolor. Estas características del TENS convencional van a hacer que cuando nosotros nos comuniquemos con nuestro paciente, le tengamos que decir que el paciente va a sentir pequeños hormigueos y la sensación va a ser agradable, pero siempre como hormigueos. En el TENS convencional, el tiempo de modulación del dolor, es decir, el tiempo con el dolor ausente, es corto, es aproximadamente entre 20 y 30 minutos. El siguiente tipo de TENS es el TENS de acupuntura. En el TENS de acupuntura vamos a desarrollar los siguientes parámetros. La frecuencia va a ser una frecuencia baja, una frecuencia desagradable. Entonces, esta frecuencia baja va a ser de aproximado 3 Hz. El ancho de pulso va a ser un ancho de pulso alto, respetando esta regla de estímulo desagradable. Por ende, el ancho de pulso va a ser aproximadamente 300 microsegundos. La intensidad a la que vamos a trabajar es una intensidad a tolerancia, es una intensidad máxima. Entonces, vamos a ir con una intensidad dolorosa. Bien, el tiempo en el que vamos a trabajar es un tiempo menos prolongado que el convencional. Entonces, el tiempo va a ser de aproximadamente unos 20 minutos. Estas características del TENS de acupuntura van a hacer que cuando nos comuniquemos con el paciente tengamos que manifestarle que la sensación va a ser sensación de hincones, porque el estímulo o la frecuencia es baja, por ende el estímulo va a ser de hincones. La siguiente modalidad del TENS va a ser un TENS intenso y breve, y como su mismo nombre lo dice, casi todos los parámetros los vamos a tener arriba, en este caso el ancho de pulso y la frecuencia. Entonces, la frecuencia va a ser una frecuencia alta, casi como lo hicimos con la frecuencia del TENS convencional. Por ende, vamos a trabajar entre 120 y 150 Hz. Y el ancho de pulso va a ser un ancho de pulso también alto. Por ende, casi como lo hicimos con el TENS de acupuntura, manejándonos en 300 microsegundos. Entonces, esto va a hacer que el estímulo sea muy desagradable. Bien, diferente al TENS de acupuntura, este va a ser un estímulo que te va a generar como una picazón sobre la zona. El paciente se va a sentir muy incómodo. Entonces, la intensidad a la que vamos a trabajar va a ser una intensidad a umbral tolerancia, a umbral doloroso. Y el tiempo en el que vamos a trabajar, como su mismo nombre lo dice, TENS intenso y breve, va a ser un tiempo corto, que se va a manejar entre 8 y 10 minutos. La última modalidad del TENS que vamos a desarrollar es el TENS modo BURS. BURS significa tren o agrupación de impulsos. Entonces, lo primero que vamos a entender con un BURS es que la frecuencia va a ser constante y esta frecuencia normalmente se maneja en 100 Hz. Lo que vamos a poder controlar es la frecuencia de estas agrupaciones de impulsos. Y esta frecuencia o frecuencia de BURS o frecuencia de trenes la vamos a poder modificar entre 0.1 y 5.0 Hz, que son la cantidad de estas agrupaciones que hay en un segundo. Pero por dentro, recuerden que cada impulso va a 100 Hz. El ancho de pulso del TENS BURS se maneja en intermedio, es decir, entre 100 y 150 microsegundos. La intensidad a la que vamos a trabajar con el TENS modo BURS es una intensidad a umbral doloroso. Y el tiempo en el que trabajamos es un tiempo intermedio muy parecido al de acupuntura, que es un tiempo de 20 minutos. Entonces el paciente lo que va a percibir son agrupaciones o variaciones de frecuencia. En el TENS de acupuntura, el tiempo de modulación del dolor, el tiempo que el paciente tiene ausencia de dolor, es más prolongado gracias a los analgésicos opioides. Entonces el tiempo viene en aproximadamente 1 a 2 horas. De la misma forma con el TENS BURS y el TENS intenso y breve. Todo este proceso de ausencia del dolor lo vamos a tener en un tiempo de entre 1 hora y 2 horas.
Uno de los conceptos más importantes en el TENS es el concepto de modulación. Y la modulación obedece a resolver el fenómeno de acomodación. Primero definamos lo que es el fenómeno de acomodación. El fenómeno de acomodación es este típico momento en el que tú dejas a tu paciente con la corriente puesta y tu paciente después de unos segundos o unos minutos te llama para comunicarte que la sensación se ha bajado. Lo que está pasando es que el paciente se adaptó a este estímulo constante y por ende necesita ahora que la intensidad suba. Pero no quiere decir que la corriente ha disminuido, sino la adaptación del paciente funcionó. Lo que hacemos para evitar este fenómeno de acomodación es modular la corriente. Y modular significa generar ciertas variaciones en la frecuencia o en el ancho de pulso que hagan que la percepción de la corriente sea distinta. Y por ende, al ser variable esta percepción de la corriente, eliminamos el proceso de acomodación. Por ende, al nosotros modular la corriente, lo que generamos es evitar que el paciente cada cierta cantidad de minutos nos esté avisando que la corriente disminuyó su intensidad. Como resumen respecto a la percepción del dolor, tenemos que el TENS convencional trabaja gracias a la teoría de la compuerta y es el único que maneja una intensidad a umbral sensitivo. Mientras que el TENS modo Burst, el TENS de acupuntura y el TENS intenso y breve trabajan a una intensidad dolorosa o a tolerancia y trabajan bajo la modalidad de percepción del dolor o modulación de percepción del dolor de los analgésicos opioides u opioides endógenos, como te lo hayan enseñado. En esta modalidad lo que se hace como resumen es combatir el dolor con más dolor y esto genera que se liberen endorfinas a nivel interno que lo que hagan sea modular el dolor que tenemos allí. Ahora, ¿el TENS me va a quitar el dolor? No lo hace. El TENS lo que hace es modularlo. Entonces, si tú crees que solo puedes aplicar un TENS y luego enviar a tu paciente a casa, lo que va a pasar es que después de unos minutos que disminuya todo ese efecto con el tiempo mencionado ya en cada uno de los tipos, lo que va a pasar es que eso va a regresar. Lo que se usa o la principal utilidad del TENS es para generar una ventana de trabajo. Esta ventana de trabajo hace que durante un tiempo específico el paciente esté sin dolor por la modulación que hay a nivel del sistema nervioso y hace que puedas trabajar algunas situaciones sin dolor que te generarán beneficio para la rehabilitación. Esta ha sido nuestra primera clase introductoria de TENS. Si te gustó este video, dale like y sígueme en mis redes sociales que aparecen en la descripción.